Dios los bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico y como siempre agradecido con nuestro Señor, dándole las gracias siempre por cada oportunidad que nos da de poder reunirnos aquí, poder estar a través de este estudio, poder compartir su palabra. Así que como siempre le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan cada miércoles y como siempre, confiando en el Señor, confiando en las promesas que Él nos ha dejado, marchamos adelante y perseveramos en cada estudio bíblico. Gracias una vez más por estar ahí del otro lado acompañándonos. Vamos a dar comienzo leyendo un salmo como lo hacemos normalmente. Vamos a leer el salmo número 92, el cual dice así. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundas son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen, todos los que hacen iniquidad es para ser destruido eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Así que una vez más aquí compartiendo un salmo como lo hacemos en cada comienzo del estudio de los estudios bíblicos y siempre dándole las gracias al Señor que tenemos este libro escrito en el cual nos podemos meditar y podemos recibir sus enseñanzas. Así que vamos a llevar adelante este estudio y vamos a comenzar primeramente orando, pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo y que a través de su Santo Espíritu Él pueda una vez más hablarnos, pueda llenarnos con su palabra y que en el día de hoy, como siempre, podamos recibir algo nuevo para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos una vez más y poder llevar adelante ese propósito que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están acompañándonos del otro lado, Señor, y en tus manos nos encomendamos, Padre, para que tú, Señor, sigas obrando y fortaleciéndonos con tu santa palabra y a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este lugar que tú nos has concedido en el cual nos podemos reunir y podemos llevar adelante estos estudios. Y gracias te damos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en el ministerio. Bendice, Señor, a cada uno, Padre, de los que normalmente nos reunimos aquí en estos estudios, Padre. Y te damos las gracias, Señor, por nuestra vida, Padre. Ayúdanos a perseverar cada día, Señor, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, que tú tienes en este día, Señor, lleve a cabo, Señor, esos frutos que tú deseas, Señor, que se produzcan en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, cuídanos, muéstranos el camino y a través de tu Santo Espíritu te pedimos, Señor, que tú nos guíes en todo tiempo, Padre. Gracias te damos, Señor, desde ya. Y en el nombre de Jesús ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Bendícela, Padre. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más, aquí estamos y vamos a compartir la palabra del día de hoy. Vamos a comenzar leyendo Primera de Pedro 1:3. Vamos a ir ahí, aquellos que tengan su Biblia, y si no, va a estar puesto ahí, pero bueno sería poder aprovechar estos estudios para poder practicar y poder en nuestra Biblia ir buscando los versículos. Primera de Pedro 1:3 dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén.
Y como todos sabemos, es Pedro escribiéndole a la iglesia. Cuando leemos las cartas de Pedro, siempre vemos, podemos decir, él estaba siempre preocupado por esas iglesias, por esos cristianos que en ese tiempo habían recibido al Señor y sabían que estaban, bueno, pasando por muchas dificultades, muchas pruebas y muchas adversidades. Aquellos que conocemos un poquito la historia sabemos que en esos tiempos fueron bastante difíciles, en los cuales los cristianos fueron duramente perseguidos porque fue el tiempo en que ellos comenzaron a crecer, comenzaron a proclamar el Evangelio de Cristo y siempre había personas que el enemigo usaba para que se levantaran en contra de esas personas que habían creído y tratar de destruirlos. Y él siempre estaba dándole ánimo, siempre estaba comunicándole ciertas palabras, ciertas enseñanzas para que ellos se pudieran fortalecer. Y cuando vemos este versículo y lo analizamos un poquito, vemos grandes cosas, pero así a simple vista nos habla de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, esa esperanza que hoy tenemos nosotros, los cristianos, la hemos recibido solo por la gran misericordia de nuestro bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice así su palabra, entendiendo y sabiendo que ninguno de nosotros somos merecedores de esa gracia y de ese amor, de ese perdón, sino que solo Dios, basado en su amor y en su gran misericordia, nos dio ese perdón que necesitábamos, nos dio esa entrada hacia esa esperanza viva y todo tuvo que suceder algo para que esto sucediera y fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos, como dice ahí. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito y más allá de poder dejar sus enseñanzas, de poder mostrar y enseñar la voluntad del Padre, Él debía de ser crucificado, debía morir, pero debía resucitar para que todo esto tuviera un sentido o un propósito, que era el que Dios quería que a través de esa resurrección hoy nosotros también podamos recibir esa promesa de resurrección para vida eterna. Si continuamos leyendo ahí un poquito más adelante en Pedro, Primera de Pedro 1, 4 hasta el 9, vamos a leer para poder leerlo todo junto y poder entender un poquito más de lo que nos está hablando aquí Pedro. Como vimos, leímos el número 3 que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice el número 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Entonces encontramos aquí muchas, podemos decir, enseñanzas de Pedro, en las cuales él manifiesta lo que nosotros hemos recibido. Podemos ver también que vemos ahí incluida la fe, la cual dice que es mucha más preciosa que el oro, pero también vemos ahí en esas palabras incluidas las pruebas, así como se prueba el oro con fuego, así se prueba la fe para que el Señor se pueda manifestar en nosotros. Entonces llegamos a la conclusión, no solo a través de esta palabra, sino cuando leemos muchos versículos, de que Dios en su gran misericordia
nos dio esa esperanza viva para que tengamos nosotros la esperanza, la promesa de que un día resucitaremos así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Pero hay cosas que van a suceder mientras tanto para nosotros poder, podemos decir, crecer, para nosotros poder mejorar nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, para nosotros poder amarlo siempre de una mejor manera y reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Rey y poder depender de Él. Entonces, leemos el primer versículo, el cual dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que como vemos ahí, el ser nosotros pecadores por naturaleza humana nos condena a la destrucción, a la separación eterna de Dios y también a la condenación eterna debido al juicio que Dios tiene preparado para todo ser humano según su palabra, según lo dice en su santa palabra. Pero recordemos que existe un Dios único, un Dios de amor, que nos ha dado una nueva oportunidad, una nueva esperanza, y todo esto es solo por su gran misericordia. Amén. Entonces, a nosotros, como humanamente somos pecadores, tristemente, estando en el pecado, no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no tenemos conocimiento de esta palabra que hemos leído hoy, porque por más que la podamos leer, si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, si no hemos puesto su fe en Él, es imposible que podamos creer en esto que Pedro nos habla. Pero hoy en día que tenemos conocimiento y podemos entender esa palabra y tenemos el Espíritu Santo, sabemos a lo que íbamos encaminados anteriormente. Todos nos sentíamos, en la anterior vida nos sentíamos felices, nos sentíamos, la mayoría nos sentíamos que íbamos por el buen camino, sentíamos que estábamos disfrutando, pero aún no conocíamos el por qué vivíamos en esta tierra, por qué nuestra existencia, no sabíamos que debíamos de depender de Dios, y tristemente todo eso nos llevaba a la muerte o a la condenación eterna, como dice su palabra. Pero Dios en su gran misericordia nos dio esa nueva oportunidad. La misericordia de Dios considera al hombre con relación a su infelicidad y su miseria. Es un sentimiento de pena hacia el pecador, es una muestra más de su gran amor hacia la humanidad. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios y el énfasis de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición miserable e impotente en que se encuentra el hombre, y esa misericordia es la que nos da una nueva esperanza, la confianza mediante la resurrección de Jesús, y no solo eso, una resurrección para vida eterna, como dice ahí. Debemos de recordar que hay una promesa de resurrección para todos. La diferencia está en que unos resucitarán para vida eterna y tristemente otros resucitarán para condenación. Amén. Entonces, esa es la gran diferencia, tener el conocimiento y saber de que un día vamos a resucitar, porque como todos o la mayoría conocemos, va a haber un juicio en el cual dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. Dice San Juan 5, 28 y 29, dice así, Jesucristo hablando, compartiendo sus enseñanzas. Dice: no os maravilléis, San Juan 5, 28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Entonces, esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, ¿quién más que Él para poder nosotros tomar esa palabra? Aquí no hay excusa, aquí no fue un apóstol o un discípulo que Dios usó, sino el propio Jesucristo, que nos dejó esas palabras escritas para que nosotros pudiéramos tener el conocimiento y la certeza de que esto es real y va a suceder. Y verdaderamente la diferencia estará en lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida.
Recibiremos la recompensa de acuerdo a nuestra manera de vivir. Una simple pero poderosa decisión cambiará el curso hacia la eternidad. Podemos creer o ignorar esta advertencia de Jesús, pero eso no cambiaría nada, pues como sabemos, la palabra se cumplirá. La palabra a su tiempo se va a cumplir y esto va a suceder. Y tristemente hay muchos que no lo creen, hay muchos que aún no entienden, por más que se le haya compartido, por más que hayan recibido ciertas enseñanzas, tristemente no lo pueden aceptar y así como nosotros en otros tiempos íbamos hacia ese lugar de destrucción, así están yendo aquellos que tristemente no quieren reconocer o no quieren entender que esto es una palabra que está escrita y se va a cumplir. Amén. Dice Efesios 2, 4 y 5, Efesios 2, 4 y 5 dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Amén. Estos versículos confirman lo que estamos hablando anteriormente, como dice Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nosotros siendo pecadores, nosotros estando muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por esa gracia, por esa misericordia que nosotros somos salvos. Solo se necesita creer en esas promesas, solo se necesita creer en nuestro Señor Jesucristo y recibiremos esa salvación, esa promesa de vida eterna. Tito 3, 4 y 5 dice así, Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Estos son 4 versículos que confirman lo que leímos anteriormente en Pedro, lo que Pedro compartió a su iglesia, compartió a aquellos hermanos que necesitaban esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, esa palabra para que ellos pudieran ver y comprender que estaban en el camino correcto, en lo que estaban creyendo. Y así es como es el mismo efecto que tiene esa palabra hoy en día para nosotros. Leemos estas palabras, leemos estas enseñanzas de Pedro, la cual se refiere a esa esperanza viva que nosotros tenemos, y nosotros también nosotros también nos fortalecemos a través de esa palabra porque nos muestra lo bendecido que somos, nos muestra, cuántas promesas tenemos nosotros, cuánto poder, cuántas cosas hay guardadas o reservadas para aquellos que están dispuestos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La misericordia de Dios hace que por su gracia seamos salvos. No es por merecimientos u obras, es solo por su amor, y ese amor es el que nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva oportunidad, una nueva esperanza, como dije anteriormente. Cuando estábamos sin Cristo no había futuro, no había esperanza, no había propósito. Por más optimistas que fuéramos, era solo esta vida terrenal de 70 u 80 años, quizás como mucho 90, y ahí creíamos que se terminaba todo, que moríamos, que íbamos a la tumba y ahí se terminaba todo. Pero ahora vemos todo diferente y para eso Dios tenía que hacer algo para que creyéramos y no solo enviar a su Hijo a este mundo para que nos diera un ejemplo de vida, un ejemplo de amor, de humildad, y no solo debía también de morir de una forma cruel, sino que tenía que resucitar de los muertos para que el propósito de Dios se cumpliera. Si Él no hubiera resucitado, nada hubiera tenido sentido o valor. Pero esa resurrección es la que nos da la esperanza de que también resucitaremos como Él. La esperanza viva es la vida eterna. Es una esperanza
que nos concede optimismo, seguridad, porque proviene de Dios, está escrita y confirmada por la resurrección de Jesús. Hay testimonio y esto no es solo una historia. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hoy sería otra la historia, pero hoy tenemos esa confianza en que Él murió y resucitó por nosotros. Amén. Hoy tenemos la palabra, como dije anteriormente, que confirma todo esto que estamos hablando. No es algo que ciertas personas se hayan inventado y hayan escrito este libro. Hoy tenemos la certeza de que este libro es la verdadera palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo y que por más que fue escrita por ciertos autores, fue toda escrita bajo el poder del Espíritu Santo, que era quien le daba las palabras para poder escribir aquí. Entonces, leemos estas palabras y como dije anteriormente, nos podemos decir, nos convencemos más, nos animamos, nos fortalecemos y eso es lo que nos ayuda a perseverar y recibir lo que vendrá en el día de mañana. No sabemos qué va a venir mañana y siempre tratamos de estar preparados, pero nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar. Qué bueno que tenemos aquí la palabra de Dios que nos anima, nos exhorta, nos fortalece para que nosotros podamos tener esa confianza de que esa promesa que el Señor nos ha hecho es una promesa verdadera, es eterna y solo basta nosotros en que nos esforcemos, en que perseveremos, pero principalmente que tratemos de mantenernos firmes, tratemos de mantenernos obedientes a la palabra del Señor y sometido a esa palabra, a esas enseñanzas que encontramos aquí en este libro. Primera de Pedro 1:4 decía, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Cuando hablamos de herencia, normalmente lo asociamos con algún bien material, ya sea dinero, ya sea propiedades. Y en ese caso una herencia da seguridad de algo, pero más allá de que una herencia terrenal nos ayuda en esta vida, esta se desgasta, se desvanece con el tiempo. Pero la herencia de Dios, la cual habla Pedro aquí, es diferente, es incorruptible, no está sujeta a corrupción ni se deteriora, es incontaminada, algo que nunca se ha contaminado, que no se ha manchado por el mal, inmarcesible, que no se desvanece, no es temporal, es eterna, es segura y está reservada en los cielos para nosotros. Es intocable esa herencia que el Señor tiene preparadas. Amén. Continúa diciendo el versículo número 5, primera de Pedro 1:5, dice así, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Mediante el poder que produce la fe en Dios es que podemos alcanzar la salvación, la promesa, la vida eterna. Sin ella es imposible, primeramente, porque no podríamos agradar a Dios. Segundo, si no tuviéramos fe, no tendríamos argumentos para nuestras luchas, no habría ningún propósito y ningún fin por el cual lo haríamos. Amén. Recuerden que estas no son las promesas inmediatas y que ahora poseemos estas promesas, están preparadas para ese gran día, por eso dice que son incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles. No son de este mundo, pero sí están reservadas para nosotros y la fe es la que nos guarda, la que nos da ese poder y esa esperanza para poder confiar de que esas promesas están ahí, para poder confiar de que esa promesa de vida eterna junto a nuestro Señor está ahí y es verdadera. Entonces, si no tuviéramos la fe necesaria para poder creer en todo esto, sería imposible, como dice ahí, sin fe es imposible
agradar a Dios, así que sin fe sería imposible que nosotros pudiéramos creer en cada una de estas promesas o en cada una de estas palabras. Entonces, como vemos, la fe es algo que es necesario en cada uno de nosotros y es esa fe la que nos mantiene cada día más fortalecido. Aquel que más fe tiene, más fortalecido está, mayor es la esperanza y más se somete a nuestro Señor, más cree, más se acerca, porque sabe que cuanto más crezca esa fe, más fuerte va a estar esa persona. Amén. Continúa diciendo el versículo número 6, primera de Pedro 1:6, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces podemos decir que aquí entra un poquito lo que tristemente muchas personas no quieren escuchar. Leemos esos versículos que leímos anteriormente del número 3 al 5 y bueno, y vemos ahí cuántas promesas tenemos, cuántas cosas lindas tenemos para nosotros, cuántas cosas tiene Dios preparadas para nosotros y sí, nos alegramos, nos fortalecemos, pero cuando leemos estos otros versículos 6 y 7, hay muchas personas que se le termina la fe, tristemente se desvanecen porque no están aún dispuestos a ser afligidos, no están dispuestos a pasar por ciertas pruebas porque tristemente han buscado o están buscando a Dios con otro propósito y no lo están buscando por lo que Dios es, no lo están buscando por reconocer esa misericordia que Él tuvo con nosotros, ese amor que Él mostró con nosotros siendo aún pecadores y tristemente se han acercado a Dios buscando ciertas conveniencias o buscando ciertos favores, pero cuando escuchan estos versículos, tristemente se desvanece esa fe, se termina y no están dispuestos a pasar por esas situaciones adversas, como dice ahí, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, esas pruebas son necesarias, esa aflicción es necesaria, tenemos que recordar eso que tenemos que pasar, porque en cada prueba, en cada adversidad, en cada aflicción, nos fortalecemos más y vemos ese amor de nuestro Padre Celestial, vemos ese amor de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. El recibir a Cristo trae alegría a nuestras vidas, trae esperanza, trae optimismo, trae un nuevo renacer, trae grandes cambios y una esperanza por la cual luchar. Pero, como dije anteriormente, también trae compromisos y desafíos. Dios necesita obrar en nosotros y ¿cómo lo hará Él? Una de las formas en que Dios trabajará con nuestras debilidades serán las pruebas, las aflicciones, que, como vemos ahí, no durarán para siempre, pues dice que será por un poco de tiempo, y así seremos renovados y transformados de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Así que recordemos que cada momento, cada tiempo en que nos encontremos en esas situaciones adversas, en esas pruebas, en esas aflicciones, son cosas necesarias que tienen que suceder, son cosas necesarias que tienen que pasar para que nuestra fe se fortalezca y nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo mejore, se manifieste de una mejor manera y tengamos una mejor relación con Él. Santiago 1, 2 y 3 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Este es Santiago, otro de los que escribió estas epístolas, y como vemos, él también le escribió a estos hermanos, a estos cristianos,
de que tuvieran gozo cuando se hallaran en las pruebas, sabiendo que esa prueba es necesaria porque esa prueba es la que produce paciencia, esa prueba es la que nos moldea, esa prueba es la que produce el amor, esa prueba es la que produce arrepentimiento, es la que produce humildad y es la que hace esos grandes cambios en nuestras vidas. No hay otra forma, el Señor tiene que obrar a través de esas situaciones. Así que como vemos ahí, Santiago no dice que nos debemos de asustar o que nos debemos de alejar del Señor. Ahí dice que nos gocemos, que resistamos, que podamos ver y comprobar lo que producen esas pruebas. Amén. Muchos muchos hermanos nos podrán mostrar, nos podrán enseñar muchas cosas a través de su testimonio, a través de su vida, pero si nosotros no las vivimos o experimentamos personalmente, no podremos ser moldeados y usados por Dios a través de las pruebas y las aflicciones, pues así, a través de ellas es como viene nuestro crecimiento y es como experimentamos el amor y el poder de Dios en cada situación adversa que se nos presentan. Amén. Entonces, recordemos que Pedro estaba aconsejando a sus hermanos, estaba, podemos decir, dándole ese aliento que necesitaban, pero también le estaba explicando que había ciertas cosas por las cuales iban a pasar. Como todos sabemos, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nos entregamos, nos salvamos y es toda alegría, pero cuando vienen las pruebas, las aflicciones, se pone un poco difícil si verdaderamente si no hemos creído de verdad, si no hemos confiado, si no estamos dispuestos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase, como nuestro Señor Jesucristo mismo dijo: aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que negarnos a nosotros mismos a ciertas cosas. Entonces, ahí es cuando muchas veces se termina esa felicidad, se termina esa fe o se termina la confianza en eso que hemos venido a buscar, porque tristemente no nos hemos preparado, tristemente, como dije anteriormente, no estábamos buscando a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por lo que Él es, sino estábamos buscándolo por ciertas conveniencias o ciertos beneficios. Amén. Continúa diciendo ahí, 1 Pedro 1:7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Las pruebas, estas pruebas que se presentan, estas pruebas de Dios, no nos pueden apartar de Él. Las pruebas, son para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra fe. Las pruebas son las que nos hacen crecer y nos enseñan en quién realmente debemos de confiar. Amén. A través de esas pruebas, como dije anteriormente, a través de esa aflicción, a través de esa situación, nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Amén. Quizás nuestro pastor pueda enseñarnos, un hermano pueda enseñarnos, como dije anteriormente, pueda mostrarnos a través de su testimonio lo que ha sucedido, lo que ha pasado en su vida, pero todos tenemos que pasar por esas situaciones, todos debemos ser probados, todos debemos ser desafiados, y como dije anteriormente, recuerden que esto no es porque estemos haciendo algo mal, no es porque estemos quizás muchas veces desagradando a Dios, sino que esto es necesario para probar nuestra fe, estas pruebas, estas aflicciones. Quizás estén sucediéndonos cosas porque realmente no estamos siendo fieles a Dios, quizás no estamos siendo verdaderamente obedientes, pero eso ya sería un poquito diferente. Recordemos que cada uno de estos apóstoles, cada uno de estos discípulos que escribió estos libros, ellos se habían entregado por completo a Dios,
y eran desafiados cada día, eran puestos a pruebas por ese clima tan difícil que se vivía en esos primeros tiempos, en los cuales eh, muchas personas no querían que el Evangelio de Jesucristo se compartiera, mismos religiosos, mismas personas que enseñaban de Dios, que hablaban de Dios, pero realmente no estaban en el camino correcto. Tenemos el mayor ejemplo que fue Pablo, quien anteriormente se llamaba Saulo y perseguía la iglesia y luego se convirtió. Él en su error, en su ignorancia, estaba haciendo cosas que desagradaban a Dios, creyendo que lo estaba haciendo para Dios, que lo que estaba haciendo estaba bien. Y hasta que no tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, él no pudo comprender y no pudo cambiar su forma de vivir. Entonces es necesario que cada uno de nosotros, así como Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tengamos ese encuentro y a través de ese encuentro podamos, como dije anteriormente, recibir la sabiduría, la enseñanza esa que nos da el Espíritu Santo para poder discernir estas palabras que en este caso Pedro estaba o nos escribió y poderlas comprender, porque con una mente natural, una mente humana, difícilmente podamos entender estas palabras, estos relatos, estos consejos de Pedro, porque no vamos a tener el Espíritu Santo y no vamos a poder comprender, no vamos a tener la fe, no vamos a poder creer en estas palabras. Dice, continúa diciendo, Primera de Pedro 1, 8 y 9, el cual dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el 9 dice: teniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Entonces, aquí termina Pedro relatando lo que va a suceder si nosotros estamos dispuestos a pasar por eso que nos relataba en los versículos 6 y 7, en los cuales hablaba de las pruebas, de las aflicciones, de las situaciones adversas por las cuales debíamos de pasar. Entonces, aquí nos muestra lo que nosotros vamos a obtener al final de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, como dice ahí. Jesús, como sabemos, dijo: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y tenemos el gran ejemplo de Tomás, que hasta que no vio a nuestro Señor Jesucristo, no pudo tocar sus heridas, no pudo verlas, no creyó. Así que nosotros no seamos como Él. Nuestra fe depositada en Jesús y su obra en la cruz es la que nos dará esa fe si lo amamos y perseveramos en sus enseñanzas y mandamientos hasta que llegue el fin de vuestra fe, como dice. Nuestra fe existirá hasta que recibamos las promesas de salvación. En esos días no será necesaria la fe, pues ya habremos recibido las promesas, las recompensas eternas. Y mientras llegue ese momento, tenemos que mantenernos aferrados de nuestra fe, confiando en las promesas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener en que la venida de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nació a través del Espíritu Santo y vino en forma de hombre y trajo esas enseñanzas que compartió, esos ejemplos, como dije anteriormente, de humildad, de amor, de sencillez. Eso era necesario, era el plan de Dios, pero como dije anteriormente, eso no alcanzaba. Él tenía que ser entregado en las manos de pecadores, como dice su palabra, tenía que ser maltratado, Él tenía que ser crucificado, Él tenía que ser muerto de esa forma tan cruel en la cual murió, pero principal y mayor era necesaria esa resurrección de los muertos, que es la que hoy nos da esa esperanza a nosotros que en otros tiempos, como dije anteriormente, estábamos viviendo sin esperanza, estábamos viviendo sin propósitos. Muchos
sin saber el por qué estábamos aquí en este mundo, el por qué Dios o el por qué habíamos nacido, el por qué estábamos en esta vida por cierto tiempo y luego moríamos, el por qué teníamos que ver como muchas personas que nosotros, según nuestro entendimiento, veíamos que eran personas buenas, que eran personas que amaban a Dios, que se habían entregado a Él, y las veíamos sufrir, las veíamos padecer ciertas cosas y no entendíamos el por qué. Hoy tenemos bastante conocimiento, quizás no podamos entender todo lo que sucede, pero sí sabemos que el ser cristianos, el ser seguidores de Cristo, no nos libra de nada de eso, no nos libra de una aflicción, no nos libra de una prueba, no nos libra de una pérdida de un ser querido, no nos libra de estar en una enfermedad, en un problema. La diferencia es que hoy tenemos la confianza en Dios y sabemos que todo lo que sucede, sucede de acuerdo a su plan. Hoy sabemos que ninguno de nosotros tiene prometido el día de mañana. Hoy sabemos que hay un Dios verdadero, un Dios que existe, que, como dice ahí, por su gran amor, por su gran misericordia nos hizo renacer para esa esperanza viva a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la que nos mantiene fortalecidos y confiando, como dice su palabra, que el día que resucitemos, resucitemos para estar eternamente al lado de nuestro Señor y no para ser condenados eternamente. Así que si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, si nosotros buscamos el bien, buscamos agradar a Dios, estaremos de ese lado, pero tristemente aquellos que hayan desagradado a Dios, aquellos que hayan vivido una vida separada de Dios, tristemente van a tener su recompensa y va a ser la condenación eterna. Amén. Así que quiero leer nuevamente estos versículos para que podamos, como dije anteriormente, ver el amor de Dios, como lo explica Pedro aquí, ver las situaciones a las que vamos a estar nosotros sometidos y podamos ver el premio que vamos a recibir. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenga que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Estos versículos son para tomarlo y leerlos y meditar en ellos, como dije anteriormente. Vemos ahí muchas cosas en las cuales nos hace, pienso yo, creer más, nos fortalece, hace aumentar nuestra fe, porque Pedro lo explica de esta forma tan sencilla en la cual lo podemos entender, como dije anteriormente, y solo ver que solo por su gran misericordia, esa misericordia que Dios nos mostró a nosotros, estando aún muertos en pecados, estando estando perdidos, estando apartados de Dios por su gran misericordia, nos dio a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la esperanza, esa esperanza viva de la cual habla Pedro aquí, para que nosotros podamos tener en quien confiar y podamos tener estas palabras para poder aferrarnos a ellas y fortalecernos cada día. Amén. Así que
entiendo que ese es el gran propósito de nuestro Señor, como lo digo cada vez. Estos estudios bíblicos son los que nos fortalecen y nos muestran de podemos decir, una mejor manera, de una forma más detallada, principalmente el gran amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros, la misericordia que es la que nos dio esa promesa, podemos decir, de vida eterna, esa esperanza a la cual nos aferramos cada día y luchamos porque creemos y confiamos de que esas promesas están escritas, son para nosotros si nosotros permanecemos firmes, aferrados a nuestro Señor, sometiéndonos a Él y siendo obedientes y agradándolo en todo tiempo. Amén. Así que esto es el principal objetivo de estos estudios, que a través de la palabra del Señor podamos fortalecernos. No sabemos y conocemos las necesidades de cada uno de nosotros, pero sé que todos tenemos diferentes necesidades y quizás muchas veces en el correr del día y a través de las situaciones nos preocupamos, muchas veces perdemos la paciencia, muchas veces hasta podemos perder un poco la fe por ciertas situaciones, pero debemos recordar que debemos de meditar en estas palabras para poder entender y poder creer verdaderamente y que nuestra fe aumente cada día, no dejar que esas situaciones adversas, esas aflicciones, esas pruebas borren todos estos versículos anteriores de los cuales habla Pedro y los últimos versículos en los cuales nos muestra las promesas que nosotros tenemos si nos mantenemos firmes y con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que una vez más, gracias a cada uno de ustedes que ha estado ahí acompañándonos. Gracias por tomar un tiempo para poder recibir la palabra del Señor. Todos sabemos y creemos que el tiempo que invertimos en el Señor no es un tiempo perdido. Muchas veces creemos que no hemos recibido nada en un estudio bíblico, o en un servicio, en un culto, pero cuando menos cuando menos lo esperamos, el Señor nos muestra el por qué nos mostró esa palabra o esa enseñanza. Así que una vez más, gracias a cada uno de ustedes y esperamos y confiamos en el Señor que esta palabra nos va a fortalecer y a su tiempo el Señor podrá producir esos frutos en nosotros tan necesarios. Amén. Vamos a orar entonces para principalmente darle las gracias al Señor y poner esta palabra en sus manos para que sea Él quien a través del Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la comprensión que necesitamos tener de esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias una vez más, porque tú nos has mantenido, Padre, aquí reunidos en esta tarde, Padre. A través de este medio, Señor, que tú has dispuesto, hemos compartido esta palabra, Señor, y te agradecemos, Padre, por cada hermano, Señor, cada hermana que ha estado ahí escuchando esta palabra y recibiéndola, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu tú puedas obrar en lo más profundo de nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, nos puedas dar el entendimiento necesario para poder ver, creer y entender esas promesas que tú tienes guardadas para nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, a perseverar cada día. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos, que esas pruebas, esas aflicciones, Señor, sean lo que aumente nuestra fe y no que sea un obstáculo para nuestras vidas, Padre. No permita, Señor, que nos apartemos de tu presencia y que tu Santo Espíritu, Señor, esté de continuo en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por esas enseñanzas que Él nos dejó a través de su ministerio, a través de su palabra. Gracias, Señor, por esa muerte que Él tuvo. Gracias, Señor, por esa resurrección que es la que hoy nos da esa esperanza viva de la cual hablaba aquí Pedro, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, Señor, que aún no tienen la comprensión de tu palabra, Señor, te pedimos que tú les des sabiduría y entendimiento. Aquellos padres que están apartados, Señor, que tú los hagas volver. Y aquellos que no te conocen, Señor, que tú envíes sus ángeles y le des esa oportunidad que nos ha dado a nosotros de que puedan reconocerte como tu único Salvador. Gracias te damos, Padre, como siempre, por el ministerio, pidiéndote, Señor, por nuestros pastores, Padre, y por cada
hermano, hermana que tú usas aquí en este ministerio de distintas maneras. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los hermanos que normalmente nos congregamos aquí los días domingos, pidiéndote por ellos, por sus necesidades, por sus peticiones, y que tú, Padre, a través de tu Santo Espíritu, puedas mostrarle el verdadero camino, Señor. Ayúdanos a perseverar cada día y mantenernos firmes, Señor, y no dejar, Padre, que estos obstáculos o estas situaciones que se presentan nos desvíen o nos aparten de tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre, nos encomendamos en tus manos una vez más, dándote la gracia, Señor, creyendo y sabiendo, Padre, en que tu propósito, tu voluntad se cumplirá, se llevará a cabo. Gracias, Señor, por esta palabra viva que tú nos has dejado escrita en este libro, que es la que cada día nos anima y nos fortalece. Nos encomendamos en tus manos y que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos sigas mostrando el camino. Gracias te damos una vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Y amén, mis hermanos. Así que una vez más, gracias como siempre a cada uno de ustedes que nos estuvo aquí acompañándonos a través de este estudio. Gracias le damos a nuestros hermanos que trabajaron detrás de las cámaras y el sonido. Y una vez más, los invitamos como siempre para el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí con las puertas del templo abiertas. Son todos bienvenidos a partir de las 5, los esperamos, y que el Señor me los bendiga. Amén y amén.